Mi niña querida, hoy tengo más de 83 años aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, pero hay un capítulo de mi vida que jamás se borrará de mi memoria y quiero compartirlo contigo que me escuchas. Si puedes, déjame saber en los comentarios desde dónde nos acompañas y no olvides suscribirte al canal para seguir estas historias de vida llenas de esperanza y valor. Todo comenzó allá por 1975, cuando yo apenas tenía 30 años, con el corazón lleno de ilusiones, pero también cargando el peso de descubrir verdades que nadie debería conocer. Trabajé como empleada en la casa de uno de los señores más influyentes y respetados de la ciudad, pero dentro de esas paredes encontré secretos que me robaban la paz y transformaron mi destino. Y déjame decirte que, hasta el día de hoy, no puedo olvidar los ojos de esa pequeña asustada, la hija del patrón. Por ella hice lo que tenía que hacer, aun sabiendo que podría perderlo todo. Quédate conmigo hasta el final de esta historia y entenderás lo que el amor verdadero y el valor pueden lograr. Y si estas historias tocan tu corazón, te invito a que te hagas miembro del canal dando clic en el botón de abajo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas memorias de vida y superación. Me llamo Victoria Ramírez, aunque todos me conocen como Vicky. Nací y crecí en estas tierras tamaulipecas, junto a mi madre, doña Guadalupe, una mujer de espíritu inquebrantable y corazón generoso, quien me enseñó que aunque la vida sea difícil, siempre hay belleza en los pequeños momentos, como el aroma del café de olla recién hecho y el canto de los gallos al amanecer. Por ese entonces, vivía con mi madre, quien ya estaba agotada de tanto trabajar en el campo. Un día, llegó un conocido a nuestra casa diciendo: Vicky, don Heriberto necesita una muchacha para trabajar en su casa. Mi madre me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. Acercó una silla y me dijo: hijita, ¿estás segura? Las ciudades grandes guardan sus peligros. Tomé sus manos entre las mías y respondí: sí, mamá, esta es mi oportunidad de ayudarte y traer sustento a la casa. Y así, con un suspiro profundo, junté mis pocas pertenencias y partí con la frente en alto. Llegué a la casa de don Heriberto vistiendo un vestido sencillo y cargando un pequeño atado de ropa. La residencia era majestuosa, con una entrada de hierro forjado y un jardín repleto de bugambilias que perfumaban el ambiente. Mis ojos se maravillaron al ver ese lugar tan diferente a mi humilde casa de adobe. Doña Socorro me recibió en la entrada, una señora distinguida, de mirada penetrante y semblante serio. Vicky, te encargarás de la limpieza, la ropa y ayudarás en la cocina. Sin titubear, contesté: como usted diga, doña Socorro, estoy acostumbrada al trabajo. Ella asintió y me mostró la casa. Mi primer día conocí la cocina, que olía a tamales recién hechos y café de olla. Doña Rosita, la cocinera, era una mujer robusta, de risa contagiosa y voz dulce. Bienvenida Vicky. Aquí se trabaja duro, pero se come bien. Sonreí y me sentí como en casa. Mientras ayudaba a doña Rosita a preparar el almuerzo, me contó que llevaba años trabajando allí y conocía cada rincón. Don Heriberto es buen patrón, pero le gusta que todo sea a su manera, comentó, pasándome una charola con papas. La rutina era estricta, me levantaba antes del alba para preparar el desayuno. Después salía al patio, barría las hojas secas y lavaba la ropa en el lavadero, siempre con las manos en el agua fría y la mente divagando. Una mañana, mientras tallaba unas sábanas, apareció Mariana en la puerta. Buenos días, Vicky. Le sonreí y dije: buenos días, mi cielo. ¿Quieres ayudarme con esta ropa? Ella rió tímidamente y se quedó cerca, observando. Mariana era una niña dulce, de ojos cafés grandes y cabello negro azabache, siempre adornado con un listón rojo. No era muy platicadora, pero tenía una dulzura que me conquistó desde el primer momento. Me alegraba su compañía en el patio. A la hora de la comida, doña Rosita y yo siempre bromeábamos entre los trastes. ¿Ya viste cómo don Heriberto cuida sus gallos? Parece que les va a cantar las mañanitas. Bromeó y nos echamos a reír. Era reconfortante tener esos momentos alegres en la cocina. Doña Socorro pasaba sus días entre el cuarto de costura y atendiendo a las visitas distinguidas de la ciudad. Una señora de sociedad debe mantener cierta imagen, comentaba doña Rosita. Me limité a sonreír,
pensando en lo superficial que podía ser la gente de clase alta. En la mesa nunca faltaba la abundancia: arroz blanco, frijoles charros y carne de res guisada con papas. Durante la cena, Mariana comía calladamente mientras don Heriberto apenas probaba bocado. El silencio reinaba, solo interrumpido por el crepitar de la leña en la estufa. Al caer la tarde, me retiraba a mi pequeño cuarto. Era modesto pero acogedor, con una cama de madera, un baúl para mis pertenencias y una lámpara que encendía antes de dormir. Recostada, escuchaba el canto de los grillos mientras la brisa fresca entraba por la ventana. Una noche, doña Rosita sacó el tema mientras se enjuagaba las manos en el fregadero. «¿Qué tal te está tratando el trabajo, Vicky?». Le respondí con una sonrisa. «Bien, Rosita, la gente aquí es tranquila y el trabajo es llevadero». Ella movió la cabeza y susurró: «Sí, mijita, pero cada casa guarda sus secretos». En ese momento no imaginé cuánto me perseguirían esas palabras. Mi única preocupación era enviarle dinero a mi madre y seguir adelante, sin saber que mi historia con la pequeña Mariana apenas comenzaba. Los días transcurrían sin mayores novedades, pero empecé a notar que Mariana siempre estaba muy sola. Pasaba las horas entre la sala y el jardín, con la mirada ausente y sin decir palabra. Intentaba conversar con ella, pero solo respondía en susurros, como si temiera que alguien la escuchara. Esto comenzó a preocuparme profundamente. Un día la encontré sentada en los escalones de la cocina, abrazando una muñeca de trapo. «¿Jugando solita, Mariana?», le pregunté mientras me sentaba a su lado. «Solo acompaño a mi muñeca», murmuró. Acaricié suavemente su cabello, queriendo demostrarle que podía confiar en mí. Poco a poco fuimos creando un vínculo especial. La invitaba a ayudarme con tareas sencillas como doblar la ropa limpia o preparar la masa para los tamales. La niña parecía sentirse protegida cuando estaba cerca de mí. Ya no era solo una relación de trabajo, sino un lazo de cariño y protección. Mientras tanto, doña Socorro parecía vivir en su propio mundo, dedicada a sus bordados y a las tareas del hogar. «Doña Socorro anda muy ausente, ¿verdad?», le comenté a doña Rosita mientras cocinábamos. «Así es ella, Vicky. Una mujer distante que vive en su mundo», respondió mientras movía los frijoles. Una tarde, mientras Mariana me ayudaba a pelar papas, habló sin que tuviera que insistirle. «Vicky, ¿alguna vez has sentido miedo de estar sola?». La miré con ternura y le dije: «Sí, mi niña, pero siempre encontramos la manera de ser valientes». Al día siguiente, mientras barría el patio, don Heriberto apareció en la puerta de la cocina. «Vicky, quiero que limpies mi despacho hoy». «Sí, señor», respondí. Me pareció extraño, pues casi nunca me pedía entrar allí. El despacho era un lugar sombrío, con muebles oscuros y un persistente olor a cigarro. Mientras limpiaba, vi algunas fotografías familiares en la pared. En una de ellas, Mariana era apenas una bebé y lucía triste en brazos de su padre. Al terminar el día, me senté con doña Rosita y le confesé: «Ese despacho me da mala espina, Rosita». Se persignó y murmuró: «Hay algo que no sabemos, Vicky. Lo presiento en mi corazón». Esa noche me acosté intranquila. Comenzaba a entender que en esta casa los silencios decían más que las palabras, y yo estaba en medio de todo, tratando de descifrar lo que Mariana escondía en su mirada. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Mariana acercó su silla a la mía y preguntó tímidamente: «Vicky, ¿me enseñarías a hacer tortillas?». Sonreí conmovida y le respondí: «Por supuesto, mi cielo, será un gusto». Me devolvió la sonrisa y sentí que su confianza en mí crecía. En el patio trasero, vi a don Heriberto conversando con un hombre elegante. Doña Rosita me susurró: «Es el comandante de policía, viene tanto que ya parece de la familia». Guardé ese detalle en mi mente mientras terminaba de barrer el jardín. Los domingos, la familia asistía a misa en la catedral del centro de la ciudad. Aquel domingo me quedé cuidando la casa, disfrutando la quietud del patio. Sin embargo, Mariana decidió no ir a misa, diciendo que tenía malestar estomacal. Mi pareció unusual. Durante la mañana, mientras ordenaba la cocina, observé a Mariana sentada bajo el naranjo,
abrazando su muñeca de trapo. ¿Te sientes malita, Michelo? Le pregunté con dulzura. Movió su cabecita diciendo que no, solo quería quedarse en casa ese día. Respeté su espacio pero mantuve un ojo atento. Por la tarde le llevé un pedazo de pan dulce y un vaso de leche. ¿Quieres platicar un ratito? Le ofrecí. Con voz suave me respondió. Me siento segura cuando estás conmigo, Vicky. Eres tan buena. Sus palabras me conmovieron y sostuve su manita con cariño. Al regresar la familia de misa, don Heriberto me llamó al corredor. Vicky, cuida bien a la niña. Respondí sí, señor, pero me inquietó su tono. Más tarde, doña Rosita comentó mientras cerrábamos las ventanas. La niña te ha tomado mucho cariño, ¿verdad? Asentí. Sí, y me alegra poder estar para ella. Me miró con seriedad. Pues cuídala mucho, Vicky. Esa criatura te necesita. En mi cuartito no dejaba de pensar en las palabras de doña Rosita y en los ojos tristes de Mariana. Algo no andaba bien en esa casa, me oprimía el pecho, pero aún no comprendía la magnitud del problema. Los días siguientes, Mariana pasaba más tiempo conmigo en la cocina. Vicky, ¿tu mamá vive muy lejos? Me preguntó una vez. En el rancho, mi cielo, ahí me espera para cuando puedo ir a verla. Sonrió levemente. Una tarde, mientras doblábamos las sábanas recién lavadas, Mariana dijo, me gustaría conocer a tu mamá algún día. Se me encogió el corazón, pero respondí, quizás un día, mi niña, disimulando mi preocupación con una sonrisa. Nuestra cercanía crecía día a día entre pláticas sencillas y pequeños gestos de cariño. En mi interior sabía que esta niña me necesitaba más de lo imaginable, sin sospechar el peso que esa responsabilidad traería a mi vida. La casa seguía su ritmo pausado, pero cada mirada de Mariana me revelaba una tristeza profunda. Durante el desayuno, apenas probaba las tortillas, con la vista perdida en el jardín, como buscando una salida. Después de lavar los trastes, me senté con doña Rosita en un rincón. Rosita, la niña cada día está más callada, le comenté. Mientras revolvía el caldo de pollo, movió la cabeza. Vicky, hay cosas que solo el tiempo dirá. Me propuse mantener ocupada a Mariana. La invité a ayudarme en el huerto y hasta logré sacarle una sonrisa cuando le enseñé a sembrar hierbabuena. Este aroma me recuerda a la casa de mi abuelita, susurró. Le conté historias de mi niñez, buscando alegrar su corazón. Mientras tendíamos la ropa, Mariana me miró y preguntó con timidez, Vicky, ¿crees que vemos todo lo que pasa? Me detuve un momento. No siempre, mi cielo. A veces los grandes preferimos no ver, y eso es lo más triste. Asintió en silencio. Durante la cena, el ambiente era pesado. Mariana movía el arroz sin comer, doña Socorro miraba su plato, y don Heriberto comía con el ceño fruncido, sin decir palabra. La tensión se sentía en el aire. Al anochecer, Mariana tocó suavemente a mi puerta, con su muñeca abrazada. Sin hablar, se sentó cerca de mí. La acompañé en silencio, mientras el viento mecía los árboles del patio. Al día siguiente, mientras sacudía los muebles de la sala, vi a Mariana dudando en el umbral. ¿Me ayudas, Florecita? La invité. Solo negó con la cabeza y se sentó a mirar. Cuando fui a mi cuarto a guardar la ropa limpia, apareció con un pedacito de tela bordado. Vicky, tejiche este panuelito. El detalle me llegó al alma y abracé a esa pequeña que solo buscaba protección. Doña Rosita, al ver el regalo, murmuró, esta niña te tiene toda su confianza, Vicky. El ambiente se sentía cada vez más tenso, presentía que algo iba a cambiar, sin imaginar la tormenta que se avecinaba. Temprano esa mañana, don Heriberto me llamó, Vicky, después del desayuno limpia mi despacho. Su voz sonaba autoritaria, como alguien acostumbrado a mandar. Asentí con la cabeza, pero sentía un nudo en el estómago. La oficina siempre tenía un aroma peculiar que me inquietaba, y la idea de estar ahí me ponía nerviosa, especialmente después de lo que Mariana me había contado durante la preparación del café de la mañana. Mariana entró cabizbaja, como si quisiera esconderse del mundo. ¿Vas a limpiar la oficina hoy? Intenté darle confianza con una sonrisa.
Sí, mi cielo, solo voy a sacudir un poco, tú quédate en la cocina. Ella asintió suavemente, sin soltar su muñeca de trapo, que parecía su único consuelo en aquella casa grande. Me dirigí a la oficina después del desayuno. Mientras limpiaba los libreros de madera oscura, escuché la puerta rechinar. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Por instinto, me oculté tras las cortinas pesadas, conteniendo la respiración. Sabía que no debería estar espiando, pero algo me decía que tenía que quedarme. Don Heriberto entró llevando a Mariana de la mano. Sentí que el aire me faltaba. Cerró la puerta y, con una voz dulce que me causó escalofríos, dijo: «Jugamos como siempre, princesita». Ese tono me heló la sangre. Era una manera de hablar que me recordaba historias tristes de otras casas, pero jamás pensé escucharlo aquí. Mariana, con ojos llenos de miedo, movió la cabeza. «No quiero, papá». Me quedé paralizada. Deseaba correr y protegerla, pero mis piernas no respondían. Mis manos temblaban mientras me obligaba a mantener silencio. Él se arrodilló junto a ella, sacando un dulce de su saco. ¿Te acuerdas que este es nuestro secreto? Mariana apretaba su muñeca con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Me sentía impotente, escondida y callada, como si el tiempo se hubiera detenido. Sus movimientos eran calculados, sin emoción. Cuando tocó la mejilla de Mariana, sentí náuseas y las lágrimas querían brotar, pero necesitaba mantenerme fuerte por ella. Detrás de las cortinas, comprendí que los temores de Mariana eran reales. De repente, Doña Socorro apareció en el pasillo. «Heriberto, el doctor está aquí». Él respondió molesto: «Da voy». Mariana respiró aliviada y yo me aferré a la cortina, controlando mi llanto. Cuando se fueron, esperé un momento y me dejé caer de rodillas, con lágrimas silenciosas. Había visto suficiente para entender el sufrimiento de Mariana. Mi mente daba vueltas y sentía una opresión en el pecho. Tenía que proteger a esa niña. ¿Pero cómo? Al atardecer, busqué a doña Rosita. «Rosita, lo que vi hoy, está lastimando a la niña». Doña Rosita se persignó y me miró con firmeza. «Vicky, esto tiene que parar. Tú eres la única que puede hacer algo». Respiré profundo y asentí. Esa noche, me senté con Mariana en el corredor. Las estrellas brillaban sobre nosotras. «Mi niña, vi lo que pasó hoy». Me miró asustada, bajando la mirada. «Estoy aquí contigo. ¿Me escuchas?» Tomé su manita con cariño. Mariana lloró quedito en mi regazo. «No es tu culpa». Mi corazón se encogió más. «Nunca será tu culpa, mi cielo, y vamos a resolverlo. ¿Confías en mí?» Asintió con sus ojitos llorosos y el alma entristecida. Después de acostarla, pasé horas sentada en mi cama, pensando en qué hacer. Era solo la sirvienta, pero no podía ignorar lo que sucedía en esta casa. Al día siguiente, Mariana me ayudó en la cocina. Se veía más tranquila después de haberse desahogado, pero el temor seguía presente en su mirada, como nubes grises antes de la tormenta. Aparenté normalidad, aunque por dentro mi corazón ardía de preocupación. Más tarde, sola en el jardín, pedí a Dios que me mostrara el camino. No podía quedarme callada ante el sufrimiento de aquella pequeña, no después de descubrir la verdad. Era momento de actuar con el valor que nace cuando sabes que debes proteger a alguien inocente. La casa grande, que antes me parecía imponente, ahora se había convertido en un lugar lleno de sombras. Tenía que moverme con mucha cautela, pero la determinación ya estaba firme en mi corazón. Los ruidos de la casa me ponían alerta, como si las paredes mismas guardaran secretos. En ese instante, juré que Mariana ya no estaría más tiempo sola y que, sin importar el costo, la ayudaría a salir de esa situación, aunque tuviera que enfrentarme a todo Ciudad Victoria. El atardecer caía lentamente sobre los árboles del jardín, y sentí que esa promesa marcaría el rumbo de mi vida desde ese momento. Cuando la noche cubrió la casa grande con su manto, comprendí que nada volvería a ser como antes, porque cuando decides defender a alguien, ya no hay marcha atrás. La fuerza interior se vuelve parte de quién eres. Al otro día me desperté antes que los gallos cantaran. La preocupación no me dejó descansar.
Me dirigí a la cocina donde encontré a doña Rosita preparando el café de olla. Va a ser un día difícil, Rosita, le dije quedito. Ella solo movió la cabeza, como si entendiera lo que venía. Afuera todavía estaba oscuro y el viento del norte soplaba contra los vidrios, como un presagio. Mariana apareció en el quicio de la puerta, abrazando su muñeca de trapo. Vicky, ¿te quedarás conmigo hoy? Claro que sí, mi florecita, respondí, aunque sabía que ese día traería más que solo los quehaceres de costumbre. Ver cómo se aferraba a su muñequita me partía el alma. Deseaba tanto poder llevármela lejos en ese momento, pero aún no era el tiempo correcto. Don Heriberto llegó al desayuno con esa sonrisa que no le llegaba a los ojos, saludando a Mariana con un gesto que me heló la sangre. Tuve que respirar profundo mientras servía los chilaquiles. El silencio en el comedor era tan pesado que apenas se escuchaba el tintineo de los cubiertos, y cada movimiento suyo parecía ensayado, como si siempre estuviera representando un papel. Cuando todos se retiraron, Mariana me jaló suavemente hacia la cocina. Me contó que su padre quería verla en el despacho. Le acaricié el cabello y le prometí. Ya no estarás sola, mi niña. Te lo juro. Sus ojitos asustados me miraron y sentí todo el peso de esa promesa. No podía fallarle. Pasé la mañana con el corazón en la garganta. Mientras tendía la ropa en el patio, vigilaba cada ventana de la casa. El silencio era tan espeso que daba miedo. La sombra de don Heriberto pasando por la ventana me puso los nervios de punta, pero no podía mostrar debilidad. A la hora de la comida, llamó a Mariana con una voz que me erizó la piel. Lo seguí discretamente y me quedé cerca de la puerta del despacho. Esta vez, fue diferente. Su manera de hablarle y sus gestos me dejaron temblando. Cerró la puerta y comenzó a susurrarle cosas. Su tono fingidamente dulce me revolvía el estómago. Mariana se quedó quietecita, como una palomita asustada. Sentí que me faltaba el aire y el sudor frío me recorría la espalda. Tenía que hacer algo. Por la rendija de la puerta, vi cómo la sujetaba del brazo. Mariana apretó su muñeca contra su pecho. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar, y mis manos temblaban tanto que casi tiro el trapo que llevaba. De repente, el portón del patio se cerró de golpe con el viento y don Heriberto se distrajo. Me alejé sin hacer ruido, pero ya no podía seguir siendo testigo silenciosa. Necesitaba actuar. Ese señor no podía seguir lastimando a la niña mientras todos miraban para otro lado. En la cocina, busqué a doña Rosita y le conté todo. Rosita, tenemos que lograr que doña Socorro vea lo que está pasando. Sus ojos se abrieron enormes. Ay, Vicky, eso es muy arriesgada. Lo sé, pero si su mamá lo descubre, nadie podrá fingir que no pasa nada. Decidimos vigilar cada movimiento de don Heriberto. Necesitábamos que doña Socorro viera la verdad con sus propios ojos. No sabía exactamente cómo lo lograríamos, pero algo me decía que la oportunidad se presentaría. Solo había que esperar el momento adecuado. Los días siguientes, Mariana no se separaba de mí. Cuando estábamos solas, me suplicó: Vicky, no dejes que me lleve otra vez, por favor. Mi corazón se desgarraba al verla sufrir. Acariciando suavemente su cabello, le susurré con todo mi cariño: no te abandonaré, mi pequeña. Una mañana, mientras limpiaba el patio, noté que doña Socorro salía de su cuarto con un fuerte dolor de cabeza. En ese momento, una idea cruzó por mi mente. Si lograba que ella pasara cerca del despacho en el momento preciso, quizás todo podría cambiar. Al día siguiente, me armé de valor y dejé una nota sin firma en su puerta. Por favor, observe lo que sucede en el despacho, y esperé, con el alma en vilo y mil pensamientos revoloteando en mi cabeza. Cuando volvieron a llamar a Mariana al despacho, me oculté discretamente para observar. Doña Socorro cruzó el pasillo y se detuvo frente a la puerta cerrada. El ambiente estaba tan tenso que casi no podía respirar. Pude ver la duda reflejada en su rostro, pero siguió caminando, negando con la cabeza. Sentí una profunda tristeza. Su temor parecía más fuerte que su instinto de madre. Era como si quisiera evitar enfrentar la realidad que tenía frente a sus ojos. Al caer la tarde, me senté con Mariana en el corredor. Mi pequeña, encontraremos una solución.
Entre lágrimas suaves, me dijo, eres como un ángel para mí. La abracé con todas mis fuerzas, sintiendo como nuestro lazo se fortalecía. Esa noche, conversé con doña Rosita en la cocina. Rosita, no quiso ver la verdad. Está aterrada. Rosita suspiró profundamente. A veces es más fácil ignorar la realidad, Vicky, pero tú no te darás por vencida, ¿verdad? Negué con la cabeza mientras las lágrimas asomaban a mis ojos. Era imposible rendirme. Con cada día que pasaba, sentía que Mariana me necesitaba más y más, como una flor necesita el sol para crecer. Ella confiaba en mí para protegerla. No podía defraudarla. Durante toda la semana estuve alerta. Cada vez que don Heriberto llevaba a Mariana al despacho, yo permanecía vigilante. Pero sabía que solo observar no era suficiente. Necesitaba hacer algo más significativo, aunque eso significara arriesgarlo todo. Un día lluvioso, mientras Mariana me ayudaba a preparar la masa para tamales, me confesó, me dijo que nadie me creería, ni siquiera mamá. Tomé su manita entre las mías y le prometí, yo te creo, mi pequeña, y haré que todos vean la verdad. Poco a poco, un plan comenzó a tomar forma en mi mente. Era crucial que doña Socorro descubriera todo por sí misma. Necesitaba crear el momento adecuado. Solo así, tal vez, dejaría de lado sus miedos y vería lo que estaba sucediendo bajo su propio techo. El domingo, con la casa llena de visitas, don Heriberto se mostró muy cordial, pero yo sabía que era temporal. Cada gesto suyo, cada palabra, me recordaba que el peligro seguía presente. Esa semana, noté cambios en doña Socorro. La veía más pensativa, observando cada rincón de la casa. Se detenía con frecuencia en los pasillos, como si intentara escuchar más allá de las paredes. La nota debió despertar algo en ella, lo cual me dio esperanza, aunque también me llenó de inquietud. Sabía que las dudas podían ocultarse tras puertas cerradas y que el miedo era como una sombra que acechaba en cada rincón. En la cocina, mientras doña Rosita preparaba tortillas, le comenté en voz baja, Rosita, ¿has notado a doña Socorro diferente? Me miró con cuidado y respondió, está más inquieta, Vicky. Creo que tu nota la hizo pensar. El aroma a masa y leña no podía ocultar la tensión que flotaba en el aire. Hasta las paredes parecían guardar secretos, y solo podíamos rezar para que doña Socorro finalmente escuchara. Mariana permanecía siempre cerca de mí. Cada uno de sus pasos era cauteloso, y su mirada imploraba protección. Vicky, ¿crees que algún día mamá me entenderá? La estreché contra mi pecho y le dije, sí, mi pequeña, ya lo verás. Ese abrazo fue todo lo que pude ofrecerle en ese momento. Mientras mi mente buscaba incansablemente una forma de acabar con esta situación, al atardecer, don Heriberto entró al despacho y cerró la puerta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Esta vez, doña Socorro apareció en el pasillo, pero en lugar de pasar de largo, bajó silenciosamente las escaleras y se ocultó tras la puerta de la sala, muy cerca del despacho. Fue un gesto pequeño, pero significativo. Por primera vez, parecía determinada a descubrir qué ocurría detrás de esa puerta. Desde mi lugar, la vi acercar su oído a la pared, intentando escuchar lo que sucedía dentro. Era la primera vez que la veía hacer algo así. El temor aún persistía en su mirada, pero ahora predominaba la necesidad de descubrir la verdad. Observé cómo su cuerpo entero temblaba mientras sus dedos se aferraban a su rebozo. Era evidente su lucha interna entre el miedo y el deber maternal. La mañana siguiente trajo consigo cambios sutiles en la casa, pues doña Socorro mostraba una actitud más vigilante. Se levantó antes del amanecer, rondaba cerca del despacho y contemplaba a Mariana con ojos vidriosos, como si por fin percibiera la angustia que invadía su hogar. Ya no podía ignorar el nerviosismo de su pequeña, ni la inquietud que se respiraba cuando don Heriberto se acercaba. Durante la comida, sus ojos no se apartaron de Mariana, estudiándola como nunca antes. Era la mirada de una madre que comenzaba a despertar. Don Heriberto, ajeno a todo, continuaba con su actitud habitual, sonriendo como si fuera el dueño absoluto de cada rincón. Sin embargo, doña Socorro ya no era la misma. Doña Socorro está abriendo los ojos, Vicky,
me susurró doña Rosita mientras preparábamos las tortillas. Por fin está entendiendo. Mi corazón se encogió al escucharla. Que Dios la ayude a mantenerlos así, respondí, pues sabía lo fácil que es cerrar los ojos ante las verdades más dolorosas. Esa tarde, mientras Mariana jugaba en el corredor, don Heriberto la llamó al despacho. Me mantuve alerta, observando cada movimiento. Doña Socorro, que llevaba un canasto de ropa limpia, se detuvo en las escaleras y subió sigilosamente al segundo piso. Sus pasos eran cautelosos pero firmes, como quien reúne valor para enfrentar sus peores miedos. Desde su posición, encontró una pequeña abertura que le permitía ver parte del despacho. Fue entonces cuando noté cómo el valor comenzaba a brillar en sus ojos. A pesar de su naturaleza reservada, estaba decidida a enfrentar la realidad, aunque esto significara destruir su mundo. Su mirada no se apartaba de Mariana, buscando confirmar sus sospechas. Al caer la noche, visité a Mariana en su habitación. Mi niña, tu mamá está empezando a entender, le dije suavemente. Mariana me miró esperanzada. ¿De verdad crees que me ayudará, Vicky? Contuve las lágrimas y le sonreí con ternura. Sí, mi cielo. Solo necesita un último empujón. Me quedé con ella hasta que se durmió. Después, me reuní con doña Rosita en la cocina, donde me esperaba con un café de olla. Cada vez que hablábamos, confirmábamos que doña Socorro debía dar el paso decisivo. Necesitamos que vea con sus propios ojos lo que pasa en ese despacho, Vicky, sugirió doña Rosita. Respire profundo. Tienes razón, Rosita. Es momento de que las sospechas se conviertan en certezas. La seguridad de Mariana depende de ello. El día siguiente amaneció con una tensión tan densa que hasta los santos de los altares parecían inquietos. Don Heriberto se encerró en su despacho durante horas mientras doña Socorro deambulaba por la casa como alma en pena, reuniendo el valor para enfrentar lo que su corazón ya sabía. Pero cada hora la acercaba más a la verdad. Fue entonces cuando tomé una decisión. Crearía una situación donde doña Socorro no pudiera seguir evadiendo la realidad. Un plan que involucraba a Mariana, pero sin ponerla en riesgo, para que su madre finalmente actuara. Debía ser algo discreto pero contundente, lo suficiente para romper el muro de silencio. Esa noche, redacté una carta anónima, imitando la letra de una amiga cercana de doña Socorro. En ella mencionaba que había rumores en el pueblo sobre situaciones preocupantes en su casa y que debería estar más atenta. Mis manos temblaban mientras escribía cada palabra. Deslicé la carta bajo su puerta y me retiré a la cocina a rezar. La culpa y la angustia me pesaban, pero sabía que era necesario presionar a doña Socorro para que enfrentara la verdad. Era ahora o nunca. La mañana siguiente, vigilé cada movimiento de don Heriberto. Lo vi acercarse a Mariana y después dirigirse al despacho. Mi corazón latía con la fuerza de los tambores de una fiesta patronal. Me coloqué sigilosamente tras la cortina bordada, esperando ver los resultados de mi plan. Desde mi escondite cerca de la escalera, observé a doña Socorro salir de su habitación, sosteniendo la carta con manos temblorosas. Descendió los peldaños pausadamente, dirigiéndose al pasillo que llevaba al despacho. En su mirada se mezclaba el temor con una determinación naciente, que se reflejaba en cada uno de sus pasos indecisos. Esta ocasión fue diferente, no se detuvo en la entrada. Se acercó a la ventana trasera del despacho y miró por una pequeña abertura entre las cortinas. Desde mi posición, vi cómo su rostro perdía el color. Algo la hizo estremecerse, mientras sus ojos se empañaban. En ese instante supe que doña Socorro había descubierto la verdad. Ahora solo quedaba esperar que encontrara el valor para actuar ante la realidad que tanto tiempo había evitado ver. Rogaba en silencio que su amor de madre fuera más fuerte que sus miedos. La mañana siguiente, doña Socorro era una persona diferente. Las dudas se habían transformado en certezas, evidentes en la tensión de su rostro, en la firmeza con que sostenía su taza de café, en el silencio que la envolvía. La cocina parecía pequeña para contener tantas preocupaciones, y cada movimiento suyo revelaba la decisión de enfrentar aquello que había ignorado por tanto tiempo. Doña Rosita y yo intercambiamos miradas discretas. Mientras lavábamos la loza,
Marianita jugaba con sus muñecas en un rincón, pero se sentía la pesadez en el ambiente, hasta en los juguetes. Doña Socorro observaba a su pequeña con el corazón oprimido y lágrimas contenidas. Su mirada reflejaba una mezcla de preocupación y arrepentimiento. Después de la comida, don Heriberto salió a atender asuntos en el centro. Aprovechando su ausencia, doña Socorro me llamó a un rincón de la despensa y susurró. Vicky, ¿has notado algo extraño entre Heriberto y Marianita? Mi corazón se aceleró tanto que casi me falta el aire. Era la primera vez que mencionaba el tema. El peso de sus palabras me impactó profundamente. Intentando mantener la calma, respondí, Doña Socorro, usted ya sabe lo que necesita saber. Suspiró hondamente, con los ojos húmedos, luchando por mantener la compostura. Esa tarde, Doña Socorro subió decidida las escaleras y entró al cuarto de Marianita. Permanecieron ahí largo rato. Cuando salieron, la niña iba abrazada a su madre, ambas con los ojos enrojecidos. Marianita sollozaba suavemente mientras doña Socorro la estrechaba contra su pecho, como queriendo protegerla del mundo entero. Más tarde, mientras limpiaba el corredor, escuché su conversación en el jardín, oculta entre las macetas. Mamá, intenté decírtelo antes, pero no me escuchabas. Doña Socorro, con voz entrecortada y ojos llorosos, respondió. Estaba ciega, mi niña, pero ahora veo claro y no permitiré que nada malo te pase. Durante la cena, doña Socorro apenas miró a su esposo. Noté cada detalle, el sonido de la cuchara contra el plato, sus dedos apretando el tenedor, su mirada inquieta. Don Heriberto continuaba ajeno a todo, sin percibir que su mundo comenzaba a desmoronarse. Al día siguiente, me pidió ayuda para ordenar su ropero. Entre sábanas y vestidos, me dijo con voz firme, Vicky, esto se tiene que acabar. Mi hija no sufrirá más en esta casa. Mi corazón dio un vuelco. Finalmente estaba dispuesta a actuar. Más tarde, Marianita me contó que su madre le había pedido no quedarse a solas con su padre. Ahora la acompañaba constantemente. Vicky, mi mamá tiene miedo, pero está luchando. Abracé a la pequeña y le dije, tienes una madre valiente, mi cielo. Ella te protegerá, confía. Por las noches, doña Socorro vigilaba la casa como un ángel guardián. Observaba cada movimiento de su esposo, cada interacción con Marianita, siempre lista para intervenir. Cuando don Heriberto llamó a Marianita al despacho, doña Socorro entró con ellos, sin dar explicaciones. Necesito hablar contigo, Heriberto. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido por el cambio repentino en su esposa, pero ella se mantuvo serena, sujetando con firmeza la mano de su pequeña. Don Heriberto intentó disimular su asombro con una sonrisa forzada. ¿Qué sucede ahora, querida? Pero su tono revelaba que no habría más pretextos. Mariana así queda conmigo hoy. Noté su incomodidad, pero doña Socorro no cedió. Al día siguiente, la atmósfera se volvió más densa. Doña Socorro se convirtió en la sombra constante de su esposo, lo acompañaba a todas partes, incluso en las tareas más cotidianas, como revisar el jardín o acomodar papeles. Siempre presente, siempre vigilante. Don Heriberto comenzó a mostrar señales de molestia, aunque intentaba mantener las apariencias, especialmente frente a la servidumbre. Sin embargo, sus ojos delataban que estaba perdiendo el control de la situación. El ambiente en la casa era como el aire antes de una tormenta. En la cocina, doña Rosita comentó en voz baja, esta señora está encontrando su valor, Vicky. Por fin está defendiendo a su hija. Asentí y murmuré, ya era tiempo, Rosita. Ni siquiera el aroma del café recién hecho podía ocultar la inquietud que crecía entre nosotros. Más tarde, doña Socorro me pidió que cuidara a Mariana mientras visitaba a una vieja amiga. Era inusual que saliera sin avisar a su esposo. Entendí que formaba parte de un plan que había estado preparando en secreto. Al regresar, traía un sobre escondido entre sus ropas, me llamó discretamente y susurró, todo está listo. Mi hija estará a salvo. La determinación brillaba en sus ojos, mezclada con un destello de temor. Esa noche, cuando don Heriberto intentó llamar a Mariana a su despacho otra vez, doña Socorro se interpuso.
No esta vez, Heriberto. Mi hija se queda conmigo. Su mirada se endureció, pero ella permaneció inmóvil, como un roble. Mariana, desde el otro lado del pasillo, apretó mi mano con fuerza. Me incliné hacia ella y le susurré, ¿lo ves, mi niña? Tu mamá te está cuidando. Y sus ojitos brillaron, llenos de lágrimas y esperanza. Al día siguiente, doña Socorro me confió. Vicky, sacaré a mi hija de aquí. Ya hablé con personas que nos ayudarán. Mi corazón se encogió, pero sabía que era lo correcto. Era momento de escapar de esta situación. Más tarde, cuando Mariana me abrazó y dijo, Vicky, mamá dice que nos iremos, contuve la emoción y respondí, así es, mi niña, y haré todo lo posible por ayudarlas. Esa noche la casa parecía más pequeña y asfixiante. La tensión entre doña Socorro y don Heriberto era palpable, pero el valor de ella llenaba cada rincón. Sabía que algo importante estaba por suceder y que la libertad de Mariana estaba cerca. Doña Socorro ya no viviría en la negación. Por primera vez en mucho tiempo, vi la fuerza de una madre dispuesta a todo por proteger a su hija, y yo estaba decidida a apoyarlas hasta el final. Mientras don Heriberto cenaba en silencio, sin imaginar que su mundo se desmoronaba, doña Socorro ya planeaba el siguiente movimiento, y en mi interior sentía que esta casa nunca volvería a ser la misma. Esa mañana el ambiente era denso como el atole. Hasta las paredes parecían absorber la pesadez del momento. Doña Socorro temblaba ligeramente y la tensión se pegaba a cada rincón de la casa. Mariana jugaba en su rincón favorito, ajena a la gravedad de la situación, pero de alguna manera parecía percibir que algo importante estaba por suceder. Don Heriberto se acomodó el saco, su rostro severo mientras cruzaba el comedor. Ni siquiera saludó, solo murmuró algo ininteligible y cerró la puerta con fuerza al salir. Doña Socorro suspiró y me dijo en voz baja, Vicky, hoy todo cambiará. Mi corazón latía con fuerza, sentía que en cualquier momento las paredes no resistirían tanta tensión. En la cocina, me llevó a un rincón, con los ojos húmedos pero decididos. ¿Todo saldrá bien, Vicky? Hoy resolveré esto. Su determinación me llenó de esperanza y preocupación a la vez. Asentí, intentando mostrar fortaleza, aunque mis manos temblaban. Doña Socorro se había transformado completamente. Poco después, llevó a Mariana al centro, diciendo que visitarían a una comadre. Antes de partir, me miró con firmeza y susurró, «Estate pendiente». Mi estómago se revolvió, pero prometí no bajar la guardia ni un instante. Sabía que ese día sería decisivo y lleno de desafíos. Don Heriberto cerró su despacho y comenzó a murmurar para sí mismo. No permitiré que esta mujer me quite a mi hija, esta casa me pertenece, la niña es mía. Yo, oculta tras la puerta, sentí que mi cuerpo temblaba. Su tono revelaba a alguien que había perdido la cordura. Corrí a alertar a doña Rosita, quien me miró con angustia. Rosita, está fuera de sí. Es peligroso. Se limpió las manos en el mandil y susurró. Este señor está trastornado, mijita, tiene el alma oscura. La preocupación en su rostro confirmó mis temores y la urgencia de actuar antes del regreso de doña Socorro. Me senté en mi habitación y escribí una carta para mi madre. Le expliqué brevemente la situación, mencioné que ayudaba a doña Socorro y que pronto volvería. Doblé el papel con cuidado, lo metí en un sobre y le pedí a doña Rosita que lo entregara a mi madre lo antes posible. Cuando doña Socorro regresó al atardecer, noté un brillo diferente en su mirada, se veía más determinada. Me llamó a la alacena y susurró. Las maletas están listas en el auto, se acerca el momento. Sentí un escalofrío y supe que había llegado la hora. Por la noche, don Heriberto intentó llamar a Marianita, pero doña Socorro se interpuso. Mariana se queda conmigo esta noche. Aunque disimuló su enojo, sus ojos delataban su furia. La tensión en el ambiente era como el filo de un cuchillo. Después de cenar, doña Socorro me susurró. Mañana temprano nos iremos, antes de que él despierte. Tomé su mano y respondí. Cuenta conmigo hasta el final. La angustia me oprimía la garganta, pero el valor comenzaba a surgir. Al amanecer, don Heriberto deambulaba por la casa como una fiera enjaulada, con pasos pesados y respiración agitada.
Solo cayó rendido cuando el tequila lo venció en el sillón de su cuarto. Doña Socorro hizo una señal y comenzamos a movernos en el silencio del alba. Caminamos sin hacer ruido, con el corazón latiendo a 1000 por hora. El automóvil, escondido en la parte trasera de la propiedad, nos esperaba con la puerta entreabierta. Cada paso era un desafío contra el miedo que nos paralizaba. En el patio, la neblina cubría nuestro camino, pero seguimos adelante. «Vamos, Vicky, es ahora o nunca», susurró doña Socorro. Cuando el motor arrancó y dejamos atrás la casa, sentí que Marianita comenzaba una nueva vida. La casona se perdió entre el polvo del camino. Doña Socorro, con lágrimas rodando por sus mejillas, murmuró: «Jamás volverá a lastimar a mi niña». Respiré profundo, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Durante el viaje, Marianita dormía tranquila en el regazo de su madre, como si por fin hubiera encontrado paz después de tanto tiempo. El silencio en el auto solo era interrumpido por el motor y los sollozos contenidos de doña Socorro. Nos detuvimos en una pequeña posada junto a la carretera, con luces tenues y aroma a café recién hecho. Doña Socorro me abrazó con fuerza. «Sin ti, no hubiera podido entender». Lloramos juntas, sabiendo que su valentía había salvado a la pequeña. Los días siguientes nos movimos de pueblo en pueblo, siempre alerta, temiendo que el pasado nos alcanzara. Pero poco a poco, el valor de doña Socorro y la esperanza de Marianita florecían como flores silvestres. La noche antes de llegar a casa de su hermana, me dijo: «Vicky, mi niña al fin está segura, pero nuestra lucha continúa». Asentí en silencio, consciente de que aún quedaban obstáculos por superar. Al llegar a casa de su hermana, Marianita corrió a los brazos de su tía, con una sonrisa que hacía tiempo no le veía. Era la sonrisa de una niña que sabía que lo malo había quedado atrás y podía volver a soñar. La casa era sencilla pero acogedora, llena de calor de hogar. Doña Socorro me llevó a un rincón y dijo: «Ahora estamos protegidas, pero nunca olvidaré lo que pasamos». Su voz temblaba, pero era firme. Mientras Marianita jugaba en el patio con la libertad de quien ha renacido, doña Socorro dijo emocionada: «Volvió a ser una niña, Vicky, y eso es lo único que importa». Asentí, sabiendo que cada lágrima derramada había valido la pena. La presencia de don Heriberto aún pesaba en el ambiente, pero los ojos brillantes de Marianita revelaban una nueva esperanza, lejos de las sombras del pasado. Doña Socorro había triunfado en esta batalla por su hija. Esa noche, cuando me abrazó, sus palabras quedaron grabadas en mi corazón. «Ya no más, Vicky, mi niña vivirá sin temor». En mi interior, sabía que cumpliríamos esa promesa, costara lo que costara. En aquella casa sencilla, fui testigo de la fortaleza de una madre que se enfrentó a lo imposible, una mujer que se transformó en guardiana de su pequeña. Sus vidas cambiarían para siempre después de esa noche. Al amanecer en la casa de la hermana de doña Socorro, el aire se sentía diferente, más ligero. Era como si el sol brillara con más intensidad, como si todas nuestras preocupaciones se hubieran quedado en el camino polvoriento. Doña Socorro y Marianita se establecieron allí durante varios meses mientras construían su nueva vida. Doña Socorro comenzó a trabajar en el mercado local, vendiendo frutas y verduras frescas. Marianita volvió a la escuela y, día tras día, su sonrisa se hacía más grande y genuina. Al principio, la pequeña se despertaba asustada por las noches, pero con el tiempo, los malos sueños fueron reemplazados por dulces fantasías infantiles. Doña Socorro se dedicó por completo a que su hija recuperara la alegría que merecía. Yo ayudaba cuidando a Marianita mientras su madre trabajaba. Compartíamos risas, cocinábamos juntas y creábamos cuentos antes de dormir. La niña me abrazaba con tanto cariño que me sentía como una segunda madre. Los domingos llevábamos a Marianita al parque de la colonia. Doña Socorro y yo nos sentábamos en una banca, compartiendo nuestras historias mientras veíamos a la pequeña jugar. Fueron momentos de sanación para todas. Después de un tiempo con ellas, decidí regresar con mi madre, como había prometido en mi carta. La despedida fue emotiva, llena de palabras sinceras y un abrazo que sellaba nuestra promesa de mantener el contacto. Don Heriberto, tras nuestra partida,
perdió el control. Abandonó todo, pero la justicia actuó primero. Doña Rosita, con gran valentía, presentó su testimonio ante las autoridades. Don Heriberto fue detenido por sus acciones. El proceso judicial fue largo, pero los testimonios de doña Rosita y otros vecinos fueron convincentes. Don Heriberto terminó sus días en soledad, perdido entre cantinas, alejado de quienes alguna vez dijo querer. Doña Rosita también dejó la casa grande y encontró trabajo como cocinera en un hotel cercano. Nos escribíamos regularmente, compartiendo noticias y dándonos ánimos. Con el paso de los años, Marianita creció fuerte y libre, estudió una carrera universitaria, formó una familia y tuvo 2 hermosos hijos. Doña Socorro, con orgullo maternal, siempre decía: «Mi niña salió adelante, Vicky, cada lágrima valió la pena». Ella continuó trabajando en el mercado, con el corazón lleno de alegría. Su fe y fortaleza inspiraron a toda la comunidad. Marianita y su madre nunca ocultaron su historia. La compartían para que ningún otro pequeño viviera experiencias similares. Yo regresé a mi pueblo, cuidé a mi madre y construí mi propia vida. Me casé, tuve hijos y ahora disfruto de mis nietos. A mis 83 años, sentada en mi portal en Ciudad Victoria, recuerdo esta historia como un testimonio de amor y valentía. Aún mantengo correspondencia con doña Socorro y Marianita. Nuestras cartas están llenas de memorias y gratitud. Aunque la distancia nos separa, nuestros corazones siguen unidos. La enseñanza más valiosa que me dejó esta experiencia es que nunca debemos dar la espalda a quien necesita ayuda. Aun con miedo, hay que actuar. Doña Socorro me mostró que una mujer, cuando protege lo que ama, encuentra una fuerza extraordinaria. Hoy, rodeada de mi familia, viendo a mis nietos jugar en el patio, comprendo que cada decisión me ha traído hasta aquí. Si pudiera volver atrás, haría lo mismo sin dudarlo. Contemplando el horizonte tamaulipeco, reflexiono sobre cómo la vida nos pone pruebas que requieren valor. Doña Socorro y Marianita transformaron mi manera de ver el mundo y me enseñaron el verdadero significado de la fortaleza. Y cada vez que la nostalgia aprieta mi corazón, revivo aquel último abrazo que compartimos antes de tomar caminos diferentes. Un abrazo que selló nuestra promesa de protección y cariño eterno. El sufrimiento que vivimos en aquellos días no fue en vano. Son esas experiencias las que nos enseñan y nos hacen más fuertes, mostrándonos que llevamos dentro un poder que ni siquiera imaginamos. Y a todos ustedes que me han acompañado hasta este momento, les agradezco desde lo más profundo de mi ser. Los invito a que me cuenten en los comentarios desde qué rincón de México o del mundo nos están escuchando. Si desean apoyar este espacio de historias, pueden hacer clic para suscribirse y unirse a nuestra familia. Será un verdadero gusto tenerlos más cerca, compartiendo estas historias de vida que nos recuerdan que siempre hay luz al final del camino y que la esperanza florece en los momentos más inesperados.